compañeras, compañeros, buenas tardes, tengan todos ustedes, soy el profesor Riger Q y bueno, el tema en comento, importancia del representante de escuela en todas las escuelas de educación primaria y preescolar, que es donde esta figura existe, ya que a diferencia de secundarias, que el comité delegacional se encuentra en la misma escuela, en el mismo plantel, en primarias y preescolar no es así, porque en primarias y preescolares por zonas escolares, entonces el comité ejecutivo delegacional está disperso en toda la zona escolar y es muy complicado que puedan intervenir de manera eficiente, y es por ello que se contempla la figura del representante de escuela y que todos en conjunto conforman el pleno delegacional. Bien, el representante de escuela, aquí tengo mis anotaciones, es como lo digo, es un órgano del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su estructura muy importante. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización que nació para la protección y defensa de los derechos de las y los trabajadores del ramo educativo. Es una institución misma que cuenta con una estructura para la atención de las diversas problemáticas que existen entre sus agremiados, desde los ámbitos escolar, de zona escolar y ante las autoridades educativas dependiendo del tema en que se trate. Toda la estructura sindical es importante que se encuentre vigente, trabajando y en permanente preparación y capacitación para poder optimizar la labor de nuestra institución. Comenzando este tema de análisis de política y labor sindical, iniciaremos entonces con la figura más importante en el organigrama sindical, que es la del representante de escuela. El representante de escuela lo considero como el cargo más importante, derivado a que en la escuela es donde inician los conflictos laborales entre la autoridad escolar, la autoridad educativa y las y los trabajadores. El representante de escuela es fundamental en el tratamiento de los conflictos internos de la escuela y para tal efecto debe ser consciente en su imparcialidad, objetividad y pericia, además del compromiso por ser representante. El representante de escuela, compañeras, compañeros, es una figura, lo vuelvo a reiterar, muy importante en el tratamiento de los diversos conflictos que se puedan generar al interior de un plantel educativo de preescolar y primaria, toda vez que es donde iniciaría la labor sindical. Es importante que esté vigente, que esté trabajando y que esté en constante capacitación para que sepa en qué ámbitos intervenir. El representante de escuela se contempla en el estatuto como una figura y un órgano sindical o en parte de la estructura sindical. Vuelvo a reiterar, siendo la parte inferior jerárquica, si quieren verlo ustedes así, vuelvo a reiterar y no voy a dejar de puntualizar que es una figura muy importante en el quehacer sindical cuando de verdad se tiene el compromiso por representar a la base trabajadora. Ser representante en cualquier ámbito de representación sindical no es sinónimo de confrontación o ser la figura que deberá contraponerse a cualquier disposición de las autoridades educativas o escolares, puesto que es importante comprender que inclusive el director de la escuela es parte de las y los trabajadores a representar. Muchas veces nosotros como trabajadores de la educación caemos en un error de pensar que por ser dirigente sindical o representante necesariamente tendrá que contrapuntearse con la contraparte, que es la parte oficial, directivos, supervisores, jefes de sector, y no es así. Se obtienen mayores beneficios y más ganancias a través de la negociación y la mediación que a través del conflicto y del golpeteo. Eso es un hecho. Que a veces es imposible no caer en esto. Sí, también hay autoridades que no entienden de razones y se cierran a lo que ellos de manera unilateral pretenden realizar, hacer o ejecutar. Nuestra organización sindical se ha caracterizado con el paso del tiempo de ser una institución que ha logrado sus conquistas mediante la negociación y no a través de la confrontación, y aunque hemos vivido tiempos turbulentos como lo fue en 2013 con la reforma educativa, el CENTE logró subsistir a los incansables embates de los tres poderes de la Unión y los medios de comunicación en aquel entonces, e incluso los partidos políticos. Recuerden cuando se hizo la alianza, ¿cómo se llamó? El Pacto por México, el Pacto contra México, pues fue un embate constante a nuestra organización sindical que incluso estuvo cerca de desaparecer al momento de que no había un representante legal que pudiera entregar los estatutos en tiempo y forma como lo establecía la normatividad en aquel entonces. Y a falta de esto no se podían entregar los estatutos, por lo tanto quedaba fuera de registro nuestra organización sindical. Sin embargo, la pericia del dirigente a nivel nacional de aquel entonces, el maestro Juan Díaz de la Torre, logró que nuestra organización sindical subsistiera a estos embates que existieron en aquel entonces, que fue muy complicada la defensa para las y los trabajadores, porque prácticamente el CENTE se estaba defendiendo a sí mismo.
Quien en algún momento decida ser representante sindical debe comprender que siempre será importante la negociación antes que el rompimiento con las figuras que representan o son la autoridad. O sea, que representan a la autoridad o son la autoridad misma. El rompimiento en las cuestiones políticas sindicales no es una receta recomendable, porque se cierran las vías de negociación y viene el golpeteo y regularmente nadie gana en estos golpeteos. Entonces siempre nuestra organización sindical ha recaído y ha sido insistente en el aspecto de la negociación permanente. El artículo 28 del Estatuto del CENTE menciona que el conjunto de trabajadores agremiados adscritos a un mismo plantel del nivel preescolar, primaria o grupos afines que funcionan similar con zonas escolares integran la representación de escuela y elegirán cada 2 años por mayoría mediante voto secreto y directo a un representante de escuela. Esta elección será convocada por el Comité Ejecutivo Seccional y presidida por quien determine, pudiendo ser un representante del Comité Delegacional o Seccional, mismo que expedirá la acreditación correspondiente a quien resulte electo. Por tanto, el representante de escuela debe ser electo por estatuto cada 2 años. Los requisitos para poder ser electo como representante de escuela, según el artículo 40 de este estatuto, son el de ser ciudadano y estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. ¿Cuándo tienes tus derechos sindicales? Cuando estás haciendo tu aportación de la cuota sindical. No ser ministro de ningún culto religioso. No ser miembro de la judicatura. Tener al menos 1 año de antigüedad como miembro del sindicato. Y ser electo conforme a la norma estatutaria, conforme a nuestro estatuto sindical. El artículo 42 menciona que el representante de escuela no puede ser reelecto para el periodo inmediato. Esto es, un supuesto: yo soy representante de escuela actualmente, pasan los 2 años, termina mi periodo de gestión y no puedo ser electo para los próximos 2 años. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Lamentablemente en nuestras escuelas a este cargo de representación no lo tomamos con la seriedad que debería de tener. Siendo la parte o el lado sindical la más importante, la primera instancia, en la que vas a recurrir ante un conflicto con el directivo o ante alguna dificultad que tengas en tu escuela, deberíamos de elegir no al que mejor nos cae, sino al que más cualidades y capacidades tiene. Pero también volvemos a caer en otra situación: la apatía que pueda existir, porque no todos quieren ni están en disposición de hacer un trabajo que no tiene retribución. Y es aquí donde a veces no comprendemos muchos de nuestras compañeras y compañeros que exigimos al CENTE, pero ¿qué ofrecemos al CENTE? No le queremos ofrecer un servicio porque ya pagamos la cuota, no hay un salario, entonces no tengo por qué hacer un trabajo extra. Y creo que allí falta un poco de autocrítica entre nosotros mismos como trabajadores de la educación para tener esa disposición de poder ser representante de nuestros compañeros y de nuestros propios intereses en la escuela o en la delegación o a nivel estatal en una sección. Pero también hay mucha responsabilidad por parte de la sección sindical que se trate, y ahorita lo vamos a ver. En mi escuela, el representante de escuela ya está vencido o ya ni siquiera se encuentra en la escuela. ¿Qué puedo hacer? Es común que exista este problema en nuestras escuelas, puesto que se cree infundadamente que la elección de la estructura sindical, sea cual sea, representante de escuela o delegacional, es decisión del dirigente sindical que corresponda. Pero lo que no toma en cuenta el dirigente a nivel seccional, que la elección de los dirigentes sindicales a nivel delegacional o de escuela es un derecho de las y los trabajadores elegir a su dirigencia en los términos que el estatuto estipula. Así como también es obligación de la sección que corresponda convocar a las elecciones en tiempo y en forma. Estará a cargo del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, según el artículo 104 de nuestro estatuto, en su fracción 25, lo siguiente: este comité deberá aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan con la responsabilidad de renovar periódicamente las estructuras delegacionales y de representantes de escuela. El Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados debería ser el principal vigilante y preocupado porque las elecciones sindicales en cualquiera de sus ámbitos se lleven a cabo, y si no, que sea denunciado ante esta instancia. Cuando una sección incumple con los términos estatutarios,
propicia que las y los trabajadores crean en su organización sindical como un ente representativo. Perdón, aquí es no crean, y lo voy a agregar. Esto propicia que no crean los agremiados en la propia organización sindical como un ente representativo y como un ente democrático. Es importante cumplir cabalmente con los términos fijados estatutariamente, pues es por la salud política y representativa de la escuela la renovación periódica del cargo por los siguientes motivos. 1. Entre otros tantos, se tiene una percepción de los agremiados de una democracia auténtica, no la hay. Si no se cumplen con los términos fijados por el estatuto, se pierde esa percepción, ¿no?, de que es una institución democrática y pues que la democracia está en manos del que no quiere hacer los cambios o el que a modo los pone. Se evitan vicios al cumplir con esto. Se evitan los vicios entre el representante y la autoridad con la cual debe intervenir. Nunca será bueno que un mismo representante se encuentre tanto tiempo ocupando los cargos de representación, porque luego se vuelven mafias. Eso es una realidad. En ocasiones las representaciones escolares quedan huérfanas, pues quien ostenta el cargo pudo haberse jubilado o cambiado de centro de trabajo, y eso suele pasar en muchos casos, y queda huérfano ese lugar tan importante. Los agremiados no ven con la seriedad debida al cargo tan importante en la estructura de nuestro sindicato a falta de las renovaciones que son, o que deben de ser cada 2 años. Para dar la legitimidad a la vida democrática que se propone desde el reglamento de elección de directivas seccionales, las elecciones delegacionales y las propias del representante de escuela, ¿qué es esto? Que al cumplir con los términos estipulados en este estatuto, le da certeza a las compañeras y compañeros que es una organización democrática, como suele decirse que lo es. Porque sí lo es, me consta que a veces algunos dirigentes, vuelvo a reiterar, manejan la democracia a su favor y el estatuto a su favor cuando conviene, y cuando no conviene hacen como que no ven. Es otra cosa, pero es cuestión de dirigentes. La inoperancia en el manejo del estatuto puede dar pie y justificación a creer que el CENTE amaña sus elecciones, definitivamente, a que los agremiados dejen de creer en su organización sindical, y sobre todo fomenta la no existencia de futuros cuadros que puedan formarse para continuar con la representación en los diversos ámbitos de representación. Obviamente propicia además que continúen eternizándose en los cargos de gobierno sindical en los diversos niveles de representación. Si no hay participación de las compañeras y compañeros, los de siempre van a estar donde siempre. Y es importante que participemos activamente en nuestra organización sindical. Vuelvo a reiterar, y siempre lo dije y siempre lo he dicho, el CENTE no son los que están en la sección o en el Comité Ejecutivo Nacional. El CENTE lo somos todos, y debemos participar todos como tal, con responsabilidad, con ganas, con compromiso, no por el CENTE, no por el dirigente, sino por el compromiso que podemos tener por nosotros, con nosotros y con nuestras propias compañeras y compañeros, independientemente sea una labor que tenga retribución o no. No hay mayor retribución que el agradecimiento de un compañero o compañera trabajador. Eso ténganlo por seguro. Nuestra organización sindical en la actualidad vive un estado de confort derivado a que el momento en que un trabajador nuevo en el servicio es contratado, de manera automática es agremiado o agremiado, sin que haya una declaración o una carta de adhesión automática. Simplemente tú entras a trabajar y ya en automático te deducen la cuota. A esta organización sindical, sin atreverse aún a cuidar lo que se tiene apostando a que en México no somos muy adeptos a la investigación, y que actualmente existe el derecho constitucional a la libertad de sindicación, y que por ende las y los trabajadores tienen el derecho de decidir o elegir el sindicato en el que deseen participar. Actualmente hay más sindicatos de trabajadores de la educación, pero en automático ingresas al servicio y en automático perteneces al CENTE. Y esto propicia un estado de confort donde no se hacen o se dejan de hacer cosas, pues para dar ventajas o priorizar a los que se pretenden eternizar en los diversos cargos de la vida sindical. El representante de escuela tendrá entonces la obligación de representar a las y los compañeros de escuela, desde el personal de apoyo y asistencia a la educación hasta el director de la escuela, porque él no deja de ser agremiado, y será el principal medio de comunicación entre la escuela y el comité delegacional.
para intervenir en los diversos conflictos o necesidades que puedan presentarse entre sus representados. Esto lo debemos de tomar bien en cuenta. El director de la escuela no deja de ser un representado para el representante de escuela. Es por eso que digo, no es bueno la confrontación y el rompimiento, porque finalmente es un agremiado que debemos representar. Y aquí el mejor papel de un representante de escuela es el de ser mediador ante un conflicto y poder llegar a las mejores soluciones, y que en caso de que no pueda resolver, siendo el principal medio de comunicación con el comité delegacional, derivará el conflicto al comité delegacional, y ya más adelante les platicaré sobre el comité delegacional. Dentro del tema del representante de escuela, su participación hoy en día, y particularmente en Jalisco, con la existencia de los protocolos de actuación para la detección de la violencia infantil en el plantel educativo, es fundamental, pues menciona en las consideraciones generales lo siguiente de este protocolo. En el caso de servidores públicos o personal contratado por la SEP que se ve involucrado como presunto agresor en un acto de los señalados en los presentes protocolos y que se ha detectado en un plantel educativo contra niñas, niños y adolescentes, estos, o sea los trabajadores que sean sorprendidos en esta situación, tendrán la libertad de solicitar asesoría o acompañamiento jurídico de su representante sindical o del representante legal, su abogado, que a este convenga bajo el principio de presunción de inocencia, porque nadie es responsable hasta que se demuestre lo contrario, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, además, en el apartado del procedimiento, los numerales diversos que contemplan estos protocolos menciona que en caso de determinar que se trata de un caso de maltrato infantil, el director notifica de manera verbal y por escrito la separación del presunto agresor, todavía presunto agresor, de todo contacto con las y los alumnos en compañía de uno o más testigos, y de ser posible entre ellos el representante sindical. Al estar presentes, al fungir como testigos de algo que no nos consta, le estamos dando en la torre al trabajador. Y aquí la importancia de que el representante de escuela y el secretario general de la delegación, junto con todo su comité, sea constantemente capacitado y preparado para representar a sus compañeras y compañeros. De lo anterior cabe mencionar la importancia de tener en cuenta siempre la presunción de inocencia. Por tanto, se declarará responsable o culpable una vez que el órgano interno de control, con base a la investigación que realice, lo determine. Por ende, prestarse a fungir como testigo ante una situación de estas por parte del representante de escuela, podremos, desde su representación, dar por hecho el probable delito o situación que se le está acusando por parte de la trabajadora o el trabajador, sin tener la certeza de lo sucedido. Es importante que el representante de escuela no se preste a estas situaciones. Es importante que represente el interés del trabajador, que para eso está electo, siendo imparcial, siendo objetivo. Y si no le consta el hecho, pues ¿para qué nos prestamos a ello? Y nuestro papel será orientar a nuestro compañero, que tiene un departamento de jurídico en su sección que corresponda, y que podrá tener defensa ahí. Y ya si por él decide, por iniciativa personal, contratar su propia defensa, también es un derecho de él. La formación sindical y la capacitación a los representantes de escuela debería ser una prioridad de nuestra organización sindical, y que no bastará solamente con la intención de hacerlo, pues se encontrará con la apatía de las y los trabajadores para atreverse a ser representante de escuela y posteriormente dedicar tiempo a la tan importante tarea de representar en cualquier ámbito de representación. Y aquí es otra crítica a nosotros mismos como trabajadores de la educación. Está como el caso que señalaba el diputado Gerardo Fernández Noroña, que les compartí el video el día de ayer, donde dice que la dificultad de poder desaparecer las cuentas individuales es echarse encima a las instituciones bancarias extranjeras, porque les quitaría el dinero de los trabajadores, que es de los trabajadores, no de las instituciones bancarias. Pero que por parte de los trabajadores y los ciudadanos, como no les gusta meterse en problemas, pues van a acusarlos de que por qué se están metiendo en problemas los de esta bancada del partido al que pertenece este diputado. Sucede lo mismo aquí. Queremos ser bien representados por nuestro ente, queremos ser bien representados por nuestra organización sindical, pero no queremos ser parte de ello. Queremos que nos representen, pero nosotros no queremos problemas. A veces pedimos intervención del dirigente sindical y no lo queremos hacer por escrito, porque luego el director, el supervisor, se va a enterar y se nos va a venir encima y no, pues ¿cómo? Entonces, esa responsabilidad también es innata del trabajador.
está ligada con el trabajador, quiere ser bien representado, debes participar. El CENTE es de todos, no nada más son unos cuantos, es de todos, compañeras y compañeros. Y aquí es importante esto, y sé que muchos tal vez no vayan a estar de acuerdo, pero es una gran verdad. El CENTE lo conformamos todos los trabajadores de la educación y debemos participar como tal, atrevernos a confrontar los conflictos que puedan suceder en el transcurso de esos 2 años, en el caso del representante de escuela, y a intervenir en esas situaciones, porque se necesita una representación. Así como estamos actualmente, estamos acéfalos. No hay quien represente el interés del trabajador en las escuelas de preescolar y primaria. Y aquí entra lo siguiente. Lamentablemente, en la actualidad de nuestro estado de Jalisco, la figura del representante de escuela es un mito, pues desde el 2017 no se han realizado las elecciones correspondientes para ocupar este importante cargo. Fíjense, 2017, en el 19 debieron haberse cambiado, en el 21 otra vez ya debimos haber pasado por 2 representantes de escuelas diferentes, y este año estaríamos cursando por el tercero, y todavía no se hace, dejando por demostrada la falta de interés por parte de la dirigencia seccional, sea cual sea esta, la eficacia, eficiencia y optimización y la participación de todos nosotros en los ámbitos representativos. Entonces, ¿cómo hablar de capacitación de dirigentes si no hay a quien capacitar? Ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo conocer a fondo las necesidades de las y los trabajadores de la educación cuando se carece de los elementos que ocupan esta importante tarea? Dejando en manos solamente del comité delegacional, sin mencionar que a razón y a raíz de la elección de la correspondiente elección de la directiva seccional en octubre pasado, no se permitió siquiera desde enero hasta octubre la renovación de los comités delegacionales. Pero cabe reconocer que una vez concluida la elección, que pues no se permitió hacer la renovación de las delegaciones sindicales porque estaban a modo, eran favorables para unos, no para todos, eso también hay que decirlo. Entonces, en algunos lugares sí se permitió, en otros no. Y vaya que me consta. Entonces, pero bueno, eso ya es cosa del pasado. Ya pasaron las cosas que tenían que pasar y ahora estamos trabajando con el actual comité. Y cabe reconocer que una vez que concluyó la elección, ya se están dando los primeros indicios de la renovación de los comités delegacionales y representantes de centro de trabajo. No se confundan. Los representantes de centro de trabajo no son los mismos que los representantes de escuela, son diferentes. El representante de centro de trabajo tiene el nivel jerárquico de un comité delegacional. Más adelante veremos ese tema. Entonces el representante de escuela es el que representa a la escuela en específico, y el representante de centro de trabajo es el que representa una zona pequeña con menos con 39 o menos agremiados en esa zona escolar pequeña, ¿verdad? Entonces se hace un representante de centro de trabajo, que es toda la zona chiquita, y ese representante de centro de trabajo tiene a sus representantes de escuela también. Por tanto, una de las importantes misiones no es ya la falta de capacitación, pues este rezago de que no sean electos los representantes de escuela en el estado de Jalisco de preescolar y primaria nos trae entonces la pregunta de a quién vamos a capacitar. Inclusive la figura del representante de escuela es primordial para realizar los plenos delegacionales. Y bueno, compañeras, compañeros, esto es el tema del representante de escuela y la importancia que tiene en un plantel educativo. Llegó un momento cuando existían todavía los boletines y existía el escalafón, que la importancia del representante de escuela era el pasar a firmar el boletín y ya fue todo. No es solo eso. Lo acabamos de ver en un ejemplo con el protocolo de detección de violencia infantil, de actuación y detección y prevención del maltrato infantil. Es importante que el representante de escuela esté capacitado. Es importante que el representante de escuela retome el papel que siempre debió tener. Y es importante nosotros como trabajadores de la educación revalorizar esa parte de la estructura sindical. Actualmente se ha cerrado mucho al comité delegacional y a veces se cierra mucho al comité seccional nada más. Esto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es tarea de todos, no nomás de unos cuantos. Y es importante que nos involucremos todos, de tal manera que los invito a que participemos, independientemente seamos afines o no al dirigente actual a nivel seccional, a nivel nacional o a nivel delegacional. Debemos participar. Es importante que nosotros como trabajadores contemos con esa representación. Es importante que nos prestemos a formar parte de esa representación
y poder dedicarle un ratito a esta actividad, aunque no sea retribuida. Les vuelvo a reiterar, no hay cosa más satisfactoria que una persona te agradezca por haber hecho algo que tocaba por hacer y que teníamos que hacer la tarde o temprano, y no estar en la indefensión que nosotros mismos hemos propiciado. Obviamente aquí en Jalisco no puedo responsabilizar a nadie, vaya, más que la falta de convocatoria para elegir a los representantes de escuela, que como dice el estatuto es a cargo del comité ejecutivo seccional. Seguiremos esperando no sé cuánto tiempo para que se elijan y se renueven los representantes de escuela. Tan solo en la ciudad de Guadalajara, donde yo fui dirigente sindical a nivel regional, eran 136 representantes de escuela, de que cuando yo terminé quedaban 56, y con estos procesos de cambios que pasó del año pasado más que se va a acumular, dudo que queden un poco menos de la mitad de esos 56. Por lo tanto, me atrevo a decir que un 70% está vencido. El 100% está vencido, o sea, ya terminó su gestión. El 70% ya ni siquiera está en la escuela, están jubilados, retirados, cambiados de centro de trabajo, un sinfín. Y en el ámbito delegacional, con la cuestión de la grilla y la política que hubo en el mes de octubre, era prácticamente un 60% de comités delegacionales vencidos. Entonces, vaya, me da gusto que ya empezó a renovarse todo esto, pero falta esta figura importante. Ojalá quienes dirigen actualmente ambas secciones, no desconozco en la sección 47 si es la misma situación con los representantes de escuela, que no he escuchado nada distinto. Entonces, ojalá que nuestros dirigentes actualmente, quienes representan a nivel seccional, tomen cartas en el asunto y nos pongamos a hacer la renovación de la importante figura del representante de escuela. Compañeras, compañeros, les mando un fuerte abrazo. El profesor Rigel Q, te agradezco que sigas este podcast. Te invito a que nos ayudes a compartir, reaccionando, comentando en las diversas redes sociales. Y como siempre, muchas gracias y suscríbete al canal. Muchas gracias por tu atención como siempre y vámonos a trabajar al turno vespertino, que ya es hora.